Esta respuesta la quiero dar a todos en general. La encontré allí en uno de los videos sobre el embargo de cuentas de ahorro en Colombia. Dice este señor que tiene deudas con Serfinanza y el Banco de Bogotá, que ha vendido su deuda a una entidad de cobranza. Su pregunta es si al abrir una cuenta de ahorro en Bancolombia podría ser embargada por las entidades que le reclaman la deuda. Y visto así, uno podría decir sí, pero vamos al análisis más profundo. Primero, el límite de inembargabilidad, dejémoslo claro. Para el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, el límite de inembargabilidad para cuentas de ahorro de personas naturales en Colombia es de 49.509.240. Este es el monto, es la cantidad máxima protegida de embargo, según la normativa vigente. Ahora miremos el embargo de cuentas por entidades privadas. Si tienes deudas con entidades privadas, como en este caso manifiesta Serfinanza o la entidad de cobranza que adquirió la deuda del Banco de Bogotá, estas podrían iniciar un proceso judicial para embargar sus cuentas bancarias. Si tienes varias cuentas de ahorro, el saldo de tus cuentas se suma. Si el saldo total supera ese límite de inembargabilidad, 49.509.240, el excedente puede ser embargado. Entonces aquí lo que predomina no es el número de cuentas o la cuenta más reciente, no. Cuando se trata de bancos, lo que importa es o entidades privadas o empresas privadas, si usted le diera a una empresa privada o a una persona natural, entonces tendría que mirar es cuál es el monto que tienen las diferentes cuentas de ahorro, no si es la más nueva la que van a proteger, no. ¿Y qué pasaría si se tuviera la deuda o la obligación frente a entidades del Estado como la DIANA o la UGPP? Allí el límite primero de inembargabilidad es menor, equivalente hoy a 510 VTs, a 24.003.150 para 2024. Pero ojo, allí ya no es cuántas cuentas de ahorro y según el saldo que tengan, no. Se protege la cuenta más antigua. Es una gran diferencia. Vamos entonces a las consideraciones prácticas para cerrar aquí. Nueva cuenta en Bancolombia. Si abres una nueva cuenta de ahorros en Bancolombia, debes ser consciente de que todas tus cuentas serán consideradas en conjunto para determinar el monto embargable, no una por una o la más nueva. Si el límite total excede el límite de inembargabilidad, existe un riesgo real de embargo del excedente, claro está. ¿Cuál es la recomendación? Mantener los saldos de tus cuentas de ahorro por debajo del límite de inembargabilidad para evitar posibles embargos. Además, consultar siempre un abogado especializado que te esté actualizando en este tema porque es cambiante y los montos, por ejemplo, de inembargabilidad también cambian. La conclusión de todo esto es, abrir una cuenta de ahorro en Bancolombia o cualquier entidad bancaria no te exime del riesgo de embargo si tienes deudas pendientes, ya sea con entidades privadas o del Estado. La clave está en controlar el saldo total de todas estas cuentas de ahorro y en la medida de lo posible mantenerlo dentro del límite protegido por la ley. Mi nombre es Alex Valencia y no olvides suscribirte, darle like, compartir si crees que este video es realmente importante para otras personas y nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Saludos.